tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Yo soy Juan José Parcero. Comenzamos. Capítulo número 123. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Grillos. Hoy vamos a platicar sobre las redadas que ha llevado a cabo el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, particularmente en Los Ángeles, pero en muchos estados, contra, supuestamente para ir a buscar y a detener, para deportar a migrantes indocumentados, pero la realidad es que ha sido toda una serie de operativos contra cualquier persona que, y aquí pongo entre comillas, se ve como mexicano o como no estadounidense, y bueno, todo lo que esto ha provocado, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Llevamos ya semana y media de estas protestas, de estas redadas, de la desinformación, las oleadas de desinformación que han traído teorías de conspiración, actos autoritarios y resistencia al autoritarismo en Estados Unidos. Todo esto relacionado directamente con nuestros hermanos mexicanos en el Gabacho. El tema de hoy pues también nos recuerda cómo y la importancia de que esté amenazada la libertad de expresión y particularmente la libertad para criticar al poder. Y esta libertad, este derecho que tenemos está cada vez más y más limitado, más presionado, más amenazado. Y sí, estoy hablando de Estados Unidos, pero no solo de Estados Unidos. Los gringos nos amenazan a nosotros como mexicanos o como gente que no es estadounidense con quitarnos la visa si hablamos mal de Estados Unidos, pero también con quitarnos la visa o no dejarnos entrar a su país si hablamos de lo que está cometiendo Israel en Medio Oriente. Pero pues aquí en México las cosas no son muy diferentes, todavía no llegan a ese nivel, pero no son muy diferentes. Estamos viendo experimento, un experimento de Morena en Puebla, con a ver qué tanto nos aguantamos, qué tanto nos callamos, qué tanto aceptamos con que nos quiten la libertad para criticar a alguien, particularmente a alguien poderoso, porque están pasando una ley censura, una ley para evitar que la gente hable mal, pues potencialmente de gente poderosa, de políticos, de empresarios, de gente con recursos, gente con conocidos, ahora en este nuevo sistema judicial que vamos a ver cómo opera. Y pues se aprueba esta ley, ¿verdad?, en Puebla, para pues permitir que se calle a quien sea bajo el pretexto de que no van a permitir que se difame o que hablen mal contra alguien, ¿no? Y pues todas estas cosas, tanto lo que ocurre en Estados Unidos como lo que ocurre en México con este y con otros actos que hemos ya visto, hace muy complicado el acto de levantar la voz, de criticar, de estar revisando, de estar analizando lo que hacen mal desde el poder. Hablo de cosas que se hacen mal porque son incompetentes, cosas que se hacen mal por corrupción y cosas que se hacen mal porque son malvados. Cualquiera de estas tres cosas, que a veces son las tres o dos o una sola, pero todo acto que se hace mal desde el poder o que se hace desde el poder para agraviar a gente que no está en el poder, eh, pues es muy difícil levantar la voz contra todas estas cosas conforme los gobiernos autoritarios y con tintes dictatoriales van alzando la varita, ¿no? Van aumentando poco a poco, van haciendo más difícil, aumentando el costo de ser crítico. Y pues poco a poco las voces se van callando, poco a poco la gente va doblando las manos, poco a poco la gente va prefiriendo no hablar, no opinar, porque para los que sí lo hacemos la vida es mucho más difícil. Si no te quitan la visa, te amenazan con prisión, pero incluso, o sea, los periodistas que lo intentan hacer, pues muchos de ellos no tienen la capacidad para hacerlo porque los espacios donde trabajan no se los permiten, porque están sujetos al poder financieramente hablando, o porque no quieren problemas con el gobierno. Y entonces, gente como yo, pues es más difícil que encuentre un lugar donde expresarse. Si no eres periodista y comienzas a
volverte incómodo, puede ser que en tu trabajo te den las gracias porque muchos trabajos no quieren meterse en problemas, ¿no? Sobre todo hay mucha gente muy capaz, muy inteligente, muy preparada y que prefiere no decir nada, no alzar la voz, guardar silencio por un tema de sobrevivencia y los entiendo. Pero ¿qué pasa si todos acabamos haciendo eso, ¿no? Claro, les digo, cada vez menos voces quedan y cada vez es más difícil seguir criticando, ¿no? Sobre todo cuando se hacen cosas mal y cuando hay gente que está padeciendo estas consecuencias. Entonces, pues creo que este es un capítulo en el que este tema nos recuerda la importancia de hablar de estos temas, de no callar, de intentar no callar, ¿no? Y es cada vez más difícil. Aquí vamos a seguir, al menos desde mi trinchera, mientras esto sea posible, pero sí, sí se ve complicado. Y en un futuro, pues yo espero tal vez encontrar la manera de hacer este contenido tal vez un poco más anónimo, ¿no? Tal vez ya dejar de decir mi nombre, tal vez dejar de mostrar la cara, no sé, si a alguien se le ocurren, pues alternativas, escucho con mucho gusto. Y pues bueno, ¿no? Vamos con toda la información. Pues les decía, llevamos una semana y media de redadas para deportar a migrantes indocumentados en Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, a las que la gente ha respondido con protestas. Recuerden que, ojo, no existe la gente ilegal, mucho menos ese asqueroso término que utilizan muchos estadounidenses de aliens ilegales, ¿no? O en inglés, ¿no? Illegal aliens. No, 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 no existe la gente ilegal. La gente no tiene documentos o no tiene el permiso para estar en un país. La gente puede ser indocumentada o ser residente, eso sí, ¿no? O sea, que tu residencia sea ilegal, pero nadie es ilegal. Este es un concepto utilizado para menospreciar, para hacer de menos a la gente que está en un estatus migratorio irregular. Eh, y bueno, habían empezado a haber algunas redadas, ¿no? Trump, desde que llegó a la presidencia, prometió que iba a hacer las mayores deportaciones en la historia, la. Y el viernes 6 de junio en Instagram el usuario Hey Mr. Howie publicó un video que aquí les voy a poner en el que llorando cuenta que escuchó que padres de familia estaban huyendo de una ceremonia de graduación en la escuela primaria Graz, incluso que estaban dejando a sus hijos al escuchar de una redada de ICE en el colegio. Pero el lunes, después de ese viernes 6 de junio, 7, 8, el lunes 9, el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Albert Carvalho, dijo en una conferencia de prensa que todos los informes que llegaron fueron que tal evento no ocurrió. Es decir, no hay información oficial de que haya habido ninguna redada en el colegio, en la escuela primaria Graz. Bueno, a esto se suma que el congresista local californiano del Partido Demócrata, José Luis Solache Jr., publicó en redes sociales que vio una caravana de vehículos de protección fronteriza cerca del centro de Paramount, que es la zona que él representa. Y, o sea, él subió así de que estamos aquí en Paramount, en el centro, y hay una caravana de ICE. Y entonces empezaron a llegar los manifestantes. Hubo enfrentamientos todo el día, toda la noche. Empezó a haber información también por otros lados de que estaban haciendo redadas en Home Depots, adicional a esto de la primaria, los enfrentamientos que hubo en el centro de Paramount. Y todo esto llevó a que ese fin de semana Trump empezara con el envío, en ese entonces, de 2,000 tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles, alegando que la la policía local estaba abrumada. Eh, Cabe decir que la gran mayoría de los manifestantes han sido pacíficos, ejercen sus derechos de libertad de expresión que están garantizados en Estados Unidos en la primera enmienda, la principal o la primera ley de la Constitución gringa permite, entre otras cosas, las manifestaciones pacíficas. Eh, y bueno, les digo, o sea, empieza a haber como esta mala información, esta desinformación de, ay, no, están haciendo redadas contra los papás y demás, ¿no? Y esto detona las protestas, pero sí han habido redadas, sí han ido en aumento las redadas, ¿no? Adicional a esto, pues vienen estas informaciones que provocan la oleada de desinformación en línea y que alimenta las protestas en el corazón de Los Ángeles. Cabe decir que estas imágenes que se volvieron virales en redes sociales
autos incendiados, sobre todo de patrullas incendiadas. Si bien sí son reales, no son del actual problema entre ICE y los manifestantes, son de las protestas que hubo en 2020 en Los Ángeles. Los únicos vehículos en llamas hasta ahora reportados, esto según el periódico LA Times, son de unos Waymos, se llaman como Ubers o Didis, ¿no? Cabify o lo que sea, que la gente, pero son coches automáticos, o sea, no traen piloto, se conducen solos. Entonces parece ser que algunos manifestantes pidieron sus Waymos y cuando iban llegando a la zona de la manifestación, los quemaron. Eso sí, fueron quemados. Pero estas imágenes de patrullas incendiadas no son de ahorita. Los, ahora sí, las protestas se han concentrado principalmente en el centro cívico del centro de Los Ángeles. Es una zona que son varias cuadras y que tiene pues juzgados, edificios federales, la sede del Departamento de Policía de Los Ángeles, y algunas protestas pues también se han extendido a un tramo de la autopista 101 que es cerca de un centro de detención de inmigrantes en el centro. Pero les digo, la mayoría de las protestas han sido pacíficas. Si en algunas ha habido broncas, enfrentamientos, agresiones, no ha habido confirmación de gente gravemente herida, pero la policía sí ha usado balas de goma como las que les estoy enseñando aquí en pantalla, contra manifestantes e incluso contra periodistas. De hecho, pues se volvió viral el caso que aquí pueden ver también de la periodista Lauren Tomasi, australiana me parece, que pues le disparó la policía mientras estaba literalmente transmitiendo en vivo, pero yo tengo confirmación virtualmente literal, o sea, lo vi la grabación de cómo es que también han agredido a periodistas mexicanos, a gente del equipo de periodistas mexicanos, eh, que les dispararon, o sea, les dispararon con estas balas de goma e hirieron a una de las personas del equipo, ¿no? O sea, estas balas de goma, pues no te va a perforar, no es una bala de metal que te va, ¿no? Ya sabes, un arma de fuego que te puede matar, pero sí lastiman muy duro y a veces, o sea, cuando son disparadas a la cara, pueden hacer heridas muy serias. De hecho, pues un tipo de arma similar a la que utilizaban en Chile, la policía en Chile durante las manifestaciones de 2019 y que dejó a o 2020 y que dejó a mucha gente ciega, ¿no? Y aquí también han disparado contra periodistas a la cara, ¿no? Entonces, bueno, una situación bastante delicada con, pues, un actuar de la policía que tengo entendido que es la policía de Los Ángeles. No estamos hablando de la policía de la Guardia Nacional de Trump o de los Marines. En general, sí han actuado ellos, pero en general quien se está haciendo cargo de las manifestaciones es la policía local. De hecho, vi un video en TikTok de una chava diciendo que pues un amigo suyo le gritó algo a los Marines y los Marines pues los persiguieron, lo acorralaron, se le aventaron y está el video de cómo se le avientan pues 8 o 10 Marines encima, o sea, de que a hacerle bolita, pero imagínense los Marines que son cuates de 100 kilos con el armamento y todo lo que traen, el equipo y todo lo que traen, y aventándosele para golpearlo, para lastimarlo, y luego se lo llevaron. Y la chava, pues cuando subió el video, no sabía dónde estaba su amigo con el que había salido a marchar, y que si bien le gritó a los Marines, eso no es razón para que le hagan eso, ¿no? Entonces, actuando cual policía de un país bananero, de un país autoritario, ¿no? O sea, me recuerda, les digo, lo que vimos en Chile, lo que hemos visto aquí en México muchas veces contra manifestantes, lo que hemos visto, pues si bien no tan grave, pero sí contra los manifestantes en Venezuela en su momento, ¿no? O sea, esta represión, el hecho de confrontar, de meter miedo, de no dejar que la gente levante la voz, que la gente critique, que la gente se manifieste y proteste de manera pacífica, ¿no? Y claro, siempre se justifica esto a partir de los actos violentos que hay, que contados y lo que quieran, pero ganan mucha interés, mucha viralidad en redes y en medios de comunicación, y entonces es como de, ven, están destruyendo los coches de Waymo, entonces pues
que los golpeen, pues ¿para qué van? Para qué están ahí? ¿Para qué andan de rijosos, de violentos? Em, y bueno, mientras todo esto ocurría, pues los manifestantes, que esto, ojo, ya lo tenían planeado desde antes, participaron en todo Estados Unidos. Hay reportes de que en los 50 estados hubo manifestaciones de este tipo. El sábado, este sábado que acaba de pasar, 14 de junio, el día de, más bien las protestas de el día sin rey, ¿no? No King. Y esto fue, adivinen contra quién, contra el intento de rey que hay en Gringolandia, que es el presidente Donald Trump, en la cual pues retrataron a Trump como un aspirante a rey, ¿no? Un aspirante a monarca, un wannabe king, por estar violando normas democráticas, ¿no? O sea, no solo estamos hablando de la ofensiva contra los migrantes, estamos hablando de un recorte del gasto federal que ha afectado a, pues, desde gente en Estados Unidos como los veteranos, hasta en todo el mundo la gente que era apoyada por USAID, que era la agencia de ayuda humanitaria de Estados Unidos y que, entre otras cosas, por ejemplo, daban medicamento a gente contagiada con VIH, o vacunas para niños en zonas muy vulnerables, ¿no? Y aquí podemos entrarle a otro debate que no le voy a entrar por cuestión de tiempo, de la responsabilidad, porque uno podrá decir, bueno, pero es que los gringos que tienen que estar financiando vacunas contra la malaria en, yo qué sé, ¿no? En el Congo, o tratamiento contra el VIH en X país. Pues sí, sí deberían de, y sí tienen una responsabilidad de hacerlo por el legado histórico que ha dejado la explotación colonial que cometió Europa en general y Estados Unidos también, aunque a Estados Unidos ya no le tocó la era colonial. Estados Unidos ha tenido colonias, ha tenido zonas en todo el mundo que ha explotado y donde ha extraído recursos y riqueza, ¿no? Y es esos recursos y es esa riqueza la que permite que hoy en día, pues, los gringos tengan un salario 3, 4, 5, 10 veces más alto que el que tiene un mexicano promedio, ¿no? Y luego creen que son superiores porque, nada más porque sí, ¿no? Y no es cierto. Bueno, eh, y además de todo esto, resulta que a Trump se le ocurrió que era una genial idea, y aquí les voy a poner el video, nada más vean la cara, por favor, de Donald Trump, de hacer, con motivo del 250 aniversario del ejército estadounidense, pero coincidencias de la vida, en su cumpleaños número 79, hacerse un desfile militar. Y ya ven que el señor wannabe king, ¿no? Pues no tiene como sus aires dictatoriales, su intento por convertirse en el hombre fuerte de Estados Unidos y demás. Pero el evento fue una completa pifia a nivel, los soldados estaban marchando horrible, horrible. Y yo no sé, por ahí leía un gringo que decía, bueno, es que nuestros soldados sí están haciendo cosas, y sí están salvando al país y al mundo, ya saben, ¿no? Una visión muy gringa, ¿no? Salvando al país y al mundo y haciendo actos heroicos y tal, y pues no tienen tiempo para estar practicando la marcha. Perdón, pero acá las Fuerzas Armadas en sus buenos tiempos se dedicaban a salvar a la población civil, se enfocaban en el plan DNI 3, se enfocaban en, pues, la seguridad nacional y demás. Y cuando marchaban lo hacían bien. Y yo creo que el ejército gringo al menos podría marchar bien. Entonces por ahí hay rumores de que podría haber sido que, pues, los militares a los que mandó Trump pues no estaban muy de acuerdo, y fue su manera silenciosa y tranqui de protestar, de, ok, nos están ordenando marchar, marchamos, pero marchamos mal. Marchamos sin ir coordinados, marchamos todos de flojera, y la cara de Trump no tiene desperdicio. Pero bueno, regresemos con el tema de las redadas y de las deportaciones, porque luego de todas estas manifestaciones, luego de la manifestación del No King del sábado y demás, Trump ordenó a ICE a ampliar las deportaciones en ciudades gobernadas por los demócratas. Ha habido todo un debate sobre el despliegue de Marines y de la Guardia Nacional de Estados Unidos que ha hecho Trump en California. Por ejemplo, los elementos de la Guardia Nacional deberían pues ser desplegados solo a solicitud del gobernador, que en este caso es el demócrata Gavin Newsom, que ha sido un férreo crítico a Trump. Pero de hecho, incluso el mismo presidente Trump, hace poco, o sea, antes de haber entrado al poder, hay un video de él diciendo, sí, no, la Guardia Nacional solo debe actuar
cuando así lo pide el gobernador. Y ahora él la mete aunque no lo pidió el gobernador. Y de hecho hubo un choque entre Trump y el gobernador Newsom. Y Trump incluso se puso a jugar con la idea de detener a Newsom, ¿no? Una situación bastante delicada, bastante grave. Y bueno, pues este despliegue de gente, como suele ocurrir, de gente que no debe de enfocarse en estos temas, que no está preparada para lidiar con estos temas, pues bueno, ¿no? Resulta que retuvieron los Marines a un gringo, a un estadounidense, se llama Marcos Leao, que además es veterano del ejército, tiene 27 años. Qué random ser veterano del ejército teniendo 27 años, ¿no? Pero bueno. Y lo detuvieron frente a un edificio federal en Los Ángeles. Cabe decir que tanto la Guardia como los Marines, la Guardia Nacional como los Marines, pues realmente están más como rodeando los edificios principales de este distrito que les digo de Los Ángeles, mientras la policía está enfrentando a los manifestantes o como pues, sí, pues en estos choques que ha habido con los manifestantes. Pero así como les conté del caso de este chavo que los Marines fueron por él porque les gritó no sé qué cosa, pues a este chavo, a Marcos Leao, lo retuvieron brevemente, estuvo desaparecido un ratito y aunque no pasó a mayores, sí es nota en Estados Unidos porque allá no es normal que esto ocurra. No, los Marines prácticamente no detienen gente, no tienen por qué hacerlo. No hay históricamente muchos precedentes para hacerlo. Entonces fue todo un tema. No pasó a mayores, pero fue todo un tema. Y empieza o sea, es este actuar poquito a poco. Voy haciendo algo que antes no se permitía y es poquito y la gente me lo justifica y voy viendo hasta qué punto me van permitiendo y voy dando pasos y voy dando pasos. Y cuando la gente se da cuenta de dónde partimos, ¿no? En cuanto a democracia y respeto a los derechos, a donde estamos hay un gran trecho y regresar, recuperar lo destruido es sumamente difícil. Y bueno, desde hace semanas les digo, se han denunciado redadas para detener a migrantes no solo en Los Ángeles, sino en distintas ciudades. En algunos casos las comunidades se han enfrentado a los elementos de ICE o de las autoridades federales para evitar la detención de sus propios vecinos, como podemos ver en este video de Minneapolis de inicios de junio, donde de hecho quien está grabando, o sea, se ve como los manifestantes están como gritándole cosas a los elementos de ICE y de hecho uno le pregunta a un chavo de, oye, ¿y dónde se enteraron de...? El que está grabando le pregunta a un chavo, ¿dónde se enteraron de que iba a haber esta redada? Y le dice en Reddit. Y bueno, también ha habido redadas sospechosas, como esta que ocurrió en el estado de Washington, que está al norte de California. No confundir con Washington, D.C., esa es la capital y está del otro lado. Pero bueno, redadas en Washington muy sospechosas. Por ejemplo, esta que les voy a poner aquí en pantalla, que van a estar viendo mientras hablo, son vehículos, o sea, llegan tres vehículos y pueden ver un vehículo con placas de Washington, un vehículo sin placas y un vehículo con placas de Tamaulipas. Y se bajan presuntos agentes vestidos como se les viene en gana. Van desde uno que va parecido casi como de civil, apenas con un chalequito, uno que trae una gorra que parece comprada como por cualquier persona así en un changarro ahí del centro de la ciudad, hasta gente que va vestida de militar. O sea, así es como opera ICE, con coches variados, sin uniforme ni nada. ¿O estamos viendo redadas falsas? ¿Qué quiere decir esto? Gente que, o sea, imagínense a los 5 o 10 amigos racistas pro-Trump que dicen, oye, hay que ir, vamos a aprovechar ahorita que pues, están las redadas contra los latinos, vamos aquí a tal barrio, o yo tengo un cuate que me cae regordo, un conocido que me cae regordo, que es mexicano, ¿no? Aunque no lo sea, pero que se ve como mexicano, y entonces, ¿por qué no le vamos a meter un susto? Y entonces cualquier tarado, ¿no? Tienen la capacidad de taparse la cara, porque van con la cara tapada. Taparse la cara, vestirse de sus disfraces de Halloween, ¿no? De soldadito, de lo que se les pegue la gana. Se suben a sus coches y van y amedrentan y amenazan y le meten el miedo a las comunidades migrantes, ¿no? No sé si este caso es así, pero podemos pensar que pues pueden estar habiendo casos así, ¿no? O de verdad las autoridades gringas no tienen ningún estándar, ¿no? De cómo
llevar a cabo estos procedimientos y pueden ir como se les pegue en gana y en lo que se les pega la gana, hasta en vehículos de Tamaulipas. Y pues terminamos con el sheriff Wayne Ivey del condado de Brevard en Florida, que de plano se puso a amenazar con hasta matar a los manifestantes violentos, ¿no? A ese nivel llegan estas autoridades. Eh, y todo esto permitido por un lado, el discurso de Donald Trump y dos, por el tema que les decía de las protestas violentas. Y aquí lo único que tengo que decir es que yo creo que debemos apostar por cambios graduales, ¿no? Debemos apostar por las protestas pacíficas y por cambios graduales antes que por estos grandes cambios revolucionarios que de un día para otro van a querer cambiar todo, porque creo que los cambios pacíficos y graduales tienen mayor duración, un impacto más estable, ¿no? Cuando tiende a haber cambios violentos, ¿no? La gente tiende a romantizar. Por ejemplo, aquí en México romantizamos la Revolución Mexicana cuando fue un asco. La Revolución Mexicana comenzó en 1910, aunque para efectos prácticos en 1910 no pasó mucho, y hacia 1911 empezó realmente lo intenso de la Revolución Mexicana. Y muy rápido, me parece que en medio año, dejen ver cuando renuncia Porfirio Díaz. Porfirio Díaz renuncia el 25 de mayo de 1911, o sea, 6 meses después de que comenzó la revolución, formalmente hablando, ¿no? Renuncia Porfirio Díaz y la Revolución Mexicana sigue en su etapa violenta al menos otros 6, de 6 a 10 años más, ¿no? Y muchísima gente muere, muchísimo, o sea, los revolucionarios que iban contra Díaz se matan entre sí, hay todo, o sea, ¿y qué acabamos teniendo? Acabamos teniendo a un porfiriato institucionalizado, ¿no? Un PRI que se institucionalizó y que logró mantenerse en el poder 70 años. Y ahora vamos a tener a Morena que al menos lo vamos a tener en el poder, pues que les gusta 18 a 24 años al menos, ¿no? Entonces, antes que estos cambios revolucionarios de golpe, creo que los cambios estructurales, graduales y pacíficos tienden a tener un mejor impacto, pero al mismo tiempo creo que la manera en la que protestamos viene mucho de nuestro privilegio. Y creo que, o sea, si, si hay gente que está saliendo de manera violenta, claro, hay gente que pues, puede nada más querer la violencia porque sí, habrá gente que se quiere hacer las chistosas, gente que pandilleros, ¿no? Pero hay gente que genuinamente, a ver, o sea, si se llevaron a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hijo, y tú no puedes hacer nada, y protestas y pacíficamente, y pides, y vas, y metes un amparo, como se llaman en Estados Unidos, y haces el procedimiento, y de todos modos no importa nada, porque las autoridades no les importa, no te escuchan, y tu ser querido, quién sabe dónde está, habrá gente que los deportan a la frontera, habrá gente que los deportan a la cárcel de El Salvador. ¿Y qué importa? Nadie te escucha, nadie te pela. Si esa gente sale a las calles y protesta de manera violenta o protesta como Dios le da a entender, ¿quién soy yo para juzgar a esa gente? O sea, no puedo sino intentar entender y pues hacer sentido a la manera en la que protesta la gente. Mucho de la forma en la que, aquí en México, ¿no? O sea, tenemos un promedio de 8 manifestaciones al día en Ciudad de México. Pero ¿qué haces cuando la autoridad no te escucha? Cuando secuestran o desaparece uno de tus seres queridos, vas y metes la denuncia y la policía no te hace caso, se burla de ti, te revictimiza y tu ser querido desaparecido. ¿Por qué la gente va y cierra las calles cuando eso pasa? Porque la autoridad se comporta así, porque la autoridad no responde, porque hay vecinos que cierran cuando llevan semanas sin agua, porque tienen que pasar semanas y que la autoridad no haga nada. Entonces la gente se harta y dice, ah, pues cierro, ¿no? Y aún así, yo creo que debemos de buscar, de hablar y de buscar la manera de actuar de tal forma que el impacto sea hacia el gobierno, ¿no? Porque
Cuando la gente protesta y las afectaciones van a la sociedad en general, la sociedad es incapaz de tener empatía con la víctima, ¿no? Y entonces es como de, estúpido manifestante, ¿para qué cierran la calle, no? Y también hay manifestaciones, bloqueos así que son más legítimos que otros. No todos son el caso del papá o la mamá que le secuestraron a una hija, a un hijo. O sea, hay gente que, o sea, hay grupos de choque, ¿no? Los de Antorcha Campesina, los de el CENTE y tal, que aquí lo hemos hablado, hemos dicho, tienen su lado bueno y tienen su lado malo, ¿no? Y entonces, pues esta gente también, pues no. O sea, esto es un tema muy complejo. Pero yo, o sea, no puedo llegar a criticar de quien haga manifestaciones, bloqueos o realice actos de protesta violenta porque no sé el contexto, ¿no? Y porque hay contextos en los que, pues entiendo lo que pasa. Pero bueno, estos actos de violencia, pues justifican el hecho de que algunos estén, pues, diciendo, sí, que les golpeen, eso les pasa por no sé qué, tal, y van justificando los actos autoritarios, la represión y demás. En ese sentido también han salido teorías de conspiración, ¿no? Desde que ha habido alborotadores falsos, ¿no? O sea, ha habido gente que cuestiona, ¿cómo es que de la nada salen manifestantes con la bandera de México y la de Palestina? O sea, como quedando muy bien para que Trump utilice ese discurso, o sea, de que van y cometen actos violentos, atacan a la policía con la bandera de México y la de Palestina, ¿no? Como todo muy coordinado para que venga la autoridad, venga Donald Trump y diga, ven, los enemigos son México y Palestina, ¿no? Y tal, tal. Puede ser, puede ser. También creo que hay gente que, les digo, que puede llegar a cometer estos actos genuinamente, ¿no? Y no necesariamente estamos hablando de que Trump los puso ahí para justificar su discurso. Tampoco me atrevería yo a asegurar que Trump o que alguien cercano a Trump o que alguien que simplemente coincide con el discurso de Trump lo haría solamente para como teoría de conspiración. Puede ser, ¿no? Otra de las teorías de conspiración que ha habido es que esto ha sido una caja de humo por el pleito con Elon Musk. Y esto es interesante porque aquí el pleito con Elon Musk fue un boom. Y todo el mundo en Estados Unidos estaba hablando del tema. Elon Musk acusando a Trump de estar metidísimo en el caso Epstein, que todos sabemos que está metido y demás. Y en efecto, o sea, empezó esto y adiós tema Elon y ya se nos olvidó y a lo que sigue. Y es una estrategia muy utilizada de Trump. Estar haciendo polémica tras polémica, acto tras acto que pues genera esto, genera caos, genera conflicto y apenas está empezándose a enfriar y ocurre otro incendio por acá y otra cosa por allá y un escándalo y ahora es la guerra comercial y ahora es el bombardeo y ahora es que no sé qué y así se la pasa Trump, es su estrategia de comunicación eterna, ¿no? Y bueno, también ha habido controversia por la postura del gobierno de México. Esto luego de que el 24 de mayo Sheinbaum dijo que de ser necesario por el tema de los impuestos a las remesas que el gobierno gringo le quería meter, los impuestos al dinero que nuestros hermanos en Estados Unidos le mandan a sus familias. Entonces Sheinbaum dijo, si es necesario nos vamos a movilizar. Y entonces, pues aquí empezaron a decir de que ya ves, ¿para qué hablas, presidenta? No sé qué. Y empezaron a ver algunos en el gobierno gringo diciendo, andan ahí metiéndose y andan queriendo amenazar a México. Y luego Sheinbaum se echó para atrás y cuando la cuestionaron de este tema salió a decir, no, todo fue un malentendido, yo no me refería a esto. Bueno, en ese contexto se volvió viral el caso de Melissa Cornejo. Aquí les pongo la captura de pantalla de que en Twitter decía que era como consejera, una cosa así de Morena, y subió un tweet que les pongo por acá, donde, pues miren, ustedes léanlo, ¿no? O sea, muy altanera y así, criticando a los gringos. Está bien, ¿no? Cada quien sabe cómo critica. El problema es que sale Christopher Landau, que es el ex embajador de Estados Unidos en México y es actualmente vicecanciller de Estados Unidos, es decir, el segundo al mando en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y pues le contesta esto que están viendo por acá. Si no lo han visto, denle pausa y léanlo. Y pues salieron unos críticos a Morena a decir, jajaja, ya callaron a la Chaira, que no sé qué. Pero a ver, o sea, ¿cómo que quitar visas por un tweet?
¿no? O sea, y por más que te estés burlando o estés faltando el respeto a las autoridades, y a ver, legalmente hablando, Estados Unidos puede negarle el acceso a quien quiera. De hecho, o sea, si tú vas a Estados Unidos con tu visa y todo, y al de aduanas le caíste gordo, no te deja entrar. Ellos tienen el derecho a hacerlo, ¿no? O sea, como funcionarios, como la autoridad estadounidense, lo caes gordo, no le gusta lo que le contestas, lo que sea, y no entras, ¿no? Y a mí me ha pasado que he llegado a ir a Estados Unidos y me tratan, a muchos creo mexicanos, te tratan del asco los agentes migratorios. Cabe decir que así como nos ocurre a nosotros en Estados Unidos, le ocurre a muchos de nuestros hermanos sudamericanos, cuando vienen a México, los agentes de migración mexicanos son un asco. Pero bueno, vas allá, te tratan horrible, tal, 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 tal. Si le caes bien, te deja pasar y si no, no. Entonces, las autoridades gringas tienen total potestad para dejarte pasar o no. Eso no está en juego. Ahora, que salga el canciller a decir, ya leí tu tweet que está burlándose o está faltando el respeto a mis autoridades, te canceló la visa. Bueno, ni visa tenía esta chava, ¿no? Pero ya, o sea, ¿qué es eso? Es una manera de dejar en claro, ¿no? De amenazar a las demás. Es un mensaje que estás mandando al resto. Ojo con lo que escribes en redes, porque si no me gusta, te quito tu visa, ¿no? Y parece algo como, pues, X, ¿no? O sea, mucha gente no tiene, o sea, no tiene la posibilidad de ir a Estados Unidos nunca, por tema simplemente del dinero, pero al final del día, pues es una carta que te permite ciertas cosas, ¿no? O sea, desde turistear, hacer negocio, no sé, ¿no? O sea, lo que sea. Entonces, pues es una amenaza importante, no solo por si quieres ir de shopping o a Disney, ¿no? O sea, es una amenaza que puede ir más allá de eso, ¿no? Em, entonces, a mí, la verdad, me parece increíble esto, porque además Lando, pues tenía una postura muy de este gringo de la administración de Trump, pero súper buena onda con México y jijiji, jajaja. Cuando él fue el embajador de Estados Unidos en México en la primera administración de Trump. Entonces, pero es súper buena onda y me encanta México y la comida mexicana. Y de buenas a primeras, pum, ¿no? Así, pues te vas, ¿no? O sea, a mí sí me parece un mensaje muy, muy negativo y un mensaje que retrata en buena medida el talante autoritario de esta administración. Porque además no se puede leer fuera de contexto, ¿no? Estamos hablando de un gobierno, el de Trump, que ha expulsado a estudiantes internacionales críticos no a Trump, sino al genocidio en Palestina. Tal vez sí al apoyo que el gobierno gringo le ha dado al actuar de Israel. Un gobierno que no está permitiendo actualmente la entrada a Estados Unidos a gente que ha cubierto precisamente este tema. Por ejemplo, el caso, y aquí tienen en pantalla los tweets sobre el caso de Alistair Kitchen, un periodista australiano, al que pues no dejaron entrar a Estados Unidos porque cubrió unas protestas en una universidad sobre el tema de Gaza, ¿no? Eh, Todo esto se hace con el objetivo de callar a la gente crítica, tanto al interior como al exterior. Y acá, en México, no podemos decir mucho, muy diferente, ¿verdad? Porque el gobernador de Puebla, les decía al inicio, Alejandro Armenta, de Morena, publicó el viernes pasado una reforma al Código Penal estatal que ha sido tildada de ley censura porque crea el delito de ciberasedio, ¿no? Y entonces, ¿quién? Dice la ley, a través de la utilización de tecnologías de la información y de la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño moral, perdón, para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional. Ese es el delito de ciberasedio. Y es chistoso, ¿no? Porque uno ha visto como, pues, morenistas como Gerardo Fernández Noroña le andan mentando la Mauser y diciendo groserías a los rivales a lo largo de toda su carrera, ¿no? Y al final del día, pues a ti te puede gustar un periodismo más serio, ¿no? Un periodismo más argumentativo, de datos, o te puede gustar pues, un cuate que se la pase mentando madres y diciéndole groserías a la gente y tal. Pero creo que
o sea, sí creo que hay límites, ¿no? Al hecho de ofender a alguien, ¿no? Pero sobre todo cuando, pues ya, no sé, ¿no? O sea, es muy, no sé, denigrante o cuando lleva amenazas, ¿no? Pero creo que son casos excepcionales y esta ley lo que permite es que cualquiera, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo hablo de Armenta y entonces Armenta dice, ah, no, me ofendiste, ¿no? O sea, digamos, Armenta sale tal escándalo de que el gobierno de Armenta se robó dinero o desvió dinero o hizo o metió a sus amigos al gobierno o yo qué sé, lo que sea. Ah, no, me ofendiste. Fue una injuria porque resulta que la fiscalía que yo controlo determinó que yo era inocente, entonces tú me estás acusando de algo que no es cierto, ¿no? O lo que sea, ¿no? Ah, pues ahora Armenta o a cualquier periodista, vaya, acusar de ciberasedio. ¿Y qué pasa con este delito? Que si te declaran culpable son de 11 meses a 3 años en prisión, ¿no? Entonces nos estamos quejando de los gringos porque quitan visas, pero aquí Armenta está haciendo un experimento de ley para censurar a la gente que hable de cosas que no le gustan a él o a cualquiera de sus amigos, ¿no? Y te pueden amenazar con hasta 3 años en prisión. Es la manera en que los gobiernos autoritarios buscan callar a la crítica, ¿no? Y lo hacen haciendo que la crítica sea una apuesta individual, ¿no? Por hacer este podcast, por ejemplo, los gringos me pueden quitar la visa, bajo la idea de que odio a su país, hago apología de la violencia, soy antisemita, lo que ustedes quieran. Por criticar a un político, autoridad o a algún empresario cercano a Armenta, ahora en Puebla, me pueden, o a cualquier periodista, amenazar hasta con cárcel. Y la verdad es que yo ni quiero ir a la cárcel, ni quiero que me quiten la visa, pero tampoco, o sea, ¿a qué hemos llegado? O sea, a una sociedad donde es estar amenazado de eso o guardar silencio frente a las injusticias, las corruptelas, las cosas mal hechas desde el poder. Estos gobiernos cada vez hacen más y más difícil que se les pueda criticar y cada vez más personas deciden callar. Y esto solo nos lleva a un escenario en que el autoritarismo tiene toda la vía libre para triunfar. Y es curioso, también cabe decir que, porque en el caso de los migrantes, ¿no? Trump ha deportado menos migrantes que Biden y que Obama, pero creo que ha hecho mucho más daño. Y muchas veces se dice eso, ¿no? De que, ay, o sea, sí Trump y todo, pero ¿sabías que Biden y Obama han deportado más? Sí, Biden y Obama fueron horribles con los migrantes, pero creo que es mucho peor lo que hace Trump, porque Trump difunde un mensaje de odio y ha abierto las puertas para que este mensaje de odio resurja. Este mensaje nunca se fue, siempre estuvo ahí, latente, más presente en ciertas comunidades que en otras, siempre estuvo ahí. Y ahorita está saliendo a flor de piel y lo hacen con todo el orgullo del mundo. Eh, y lo hacen no solo contra los mexicanos, o sea, lo hacen contra gente de otro color de piel, gente de otra religión, gente de otras ideas políticas o gente de una orientación sexual que no les gusta, entre otras cosas. O sea, si tú no eres lo que esa persona quiere, ¿no? Y esto es particularmente importante con los gringos que se llaman, o sea, se les cataloga como WASPs, o sea, white, o sea, gringo, blanco, anglosajón, protestante, ¿no? Tienden a tener esta idea de que Estados Unidos tiene que ser así, blanco, anglosajón y protestante. Y quien no pertenece aquí. Y lo deben de echar, lo debemos acosar, lo podemos, pues no sé, amenazar, lo que sea, ¿no? Y regrésenlo a su país, aunque sea alguien que es tercera generación, nacido aquí bueno, allá en Estados Unidos, ¿no? Y no solo mexicanos, también ha habido mensajes de odio contra los asiáticos, en fin. Y todo esto, amigos, todo esto es la cara del fascismo. La esencia del fascismo es justamente esa, no permitir que haya una sociedad heterogénea, que la sociedad sea homogénea, que la sociedad se vea igual, actúe igual, piense igual, todo acorde a lo que la mayoría quiere, ¿no?
Y el fascismo justamente permite e incluso incentiva actos de violencia contra los otros. Y en este sentido les platico que el sábado hubo toda una persecución en la región de las ciudades gemelas de Minnesota, esto luego del asesinato de un legislador estatal demócrata, el intento de asesinato de otro y la fuga del sospechoso, que se puso hasta a disparar contra la policía. Las autoridades informaron que pues, le encontraron al pistolero una lista de hasta 70 posibles objetivos. La persona acusada de este delito o de estos delitos es Vance Walter, de 57 años, que fue capturado la noche del domingo en la mayor persecución en la historia de Minnesota, y lo detuvieron en una zona rural al suroeste de Minneapolis. Según los investigadores y posteriormente, según lo que él mismo confesó en una nota escrita, eh, pues fueron ataques políticos, ¿no? Y o sea, fueron ataques para intentar matar a los demócratas, o sea, a gente demócrata que él consideraba importante. Las autoridades informaron que la persona asesinada fue la representante Melissa Hortman y también mató a su esposo Mark. También hirió al senador estatal John Hoffman y a su esposa Yvette. Esto en ataques separados. O sea, fue primero a la casa de uno, disparó, y luego a la casa de los otros y disparó. Esto en las afueras de Minneapolis. Y también esa misma mañana había visitado otras dos casas de legisladores. eh, y pues las autoridades dijeron, esto fue todo, o sea, fue todo un acto planificado para infligir miedo, para matar a legisladores y a sus familias de pues, los rivales, de los otros, de los diferentes, de los que son opositores a mi visión del mundo, ¿no? Eh, y yo sí creo que estos actos, si bien no podemos decir que Trump es responsable total, pero sí se permiten gracias o sí son permitidos hasta cierto punto gracias al discurso y gracias a las cosas que va permitiendo quien está hasta arriba en el poder. Eh, y bueno, pues vamos a ver cómo sigue cambiando esto, pero es verdaderamente preocupante lo que ocurre aquí, lo que ocurre en Estados Unidos. Déjenme en los comentarios qué opinan y gracias por ver este espacio. Ya saben que el objetivo es generar un espacio de crítica independiente a cualquier poder, llámese poder político o económico, en un contexto donde por todo esto que estamos platicando hoy es más necesario que nunca. Gracias porque hemos crecido con ustedes, el apoyo que dan viendo los episodios, dando like, compartiendo, comentando, todo eso ayuda muchísimo. No olviden suscribirse al canal si les gusta y si gustan pueden apoyarnos con el equivalente a un café al mes en Patreon y unirse a el chat en Telegram. La lista, perdón, los links para hacerlo están en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias a nuestros Patreons Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, Mónica Otero, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ano Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Aileen Mendoza, Mariana Martínez, César Ripoll, David Ladrón Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas, Diego Báez y Jesús Coyoc. Muchísimas gracias. Si no los menciono es porque, y se apuntaron en Patreon, es porque están en la versión gratuita. Así que porfa, si quieren que los mencione, pásense a la versión de un café al mes. Muchas gracias y nos vemos próximamente.